meses un monitor, es decir, realiza cada 3 meses un estudio de mercado. Es un poco lo más cercano que tenemos a datos de este tipo. Estas empresas que atienden más o menos al 80 y pico por ciento de la población, el resto la atienden directamente los bancos. Hay como una segmentación del mercado, es decir, los bancos atienden a la gente de mayores ingresos y las empresas estas financieras, cooperativas, pseudo cooperativas, parabancarias o lo que fuera, atienden al resto de la población. Dentro de ese 85%, hay un 82% que tiene deudas. Y ojo, cuando esta empresa hace este monitor y este estudio de mercado, en ese 82%, considera solo la deuda por bienes de consumo habituales. ¿A qué me refiero? No están incluidas allí deudas hipotecarias, no están incluidas allí deudas por compra de automóviles, no están incluidas allí deudas con los entes del Estado, gente que se retrasa en el pago de UTE o de Antel o lo que fuera. No están obviamente incluidas las deudas que puedan tener esa parte de la población con el almacenero del barrio, en la libreta, o digamos, solamente por concepto de bienes de consumo habituales, por decirlo así, el 82% tiene deudas dentro de ese sector de menores ingresos que tienen estas empresas, ¿verdad? Y además, en promedio, cada una de estas personas tiene 2 tarjetas. 2,1, 2,2, por ahí anda. Es decir, que muchos de ellos tienen deudas dobles, algunos tienen hasta 4, 5, 6 tarjetas. Incluimos en esto deudas por las tarjetas e incluimos en esto también de repente órdenes de compra, es decir, compras a plazo que tiene deuda. Esto representa, en términos también, de acuerdo a este monitor, de acuerdo a este análisis, esto representa la tercera parte del ingreso de los uruguayos, aproximadamente. ¿A qué me refiero? Justamente en el sitio que tenemos en este momento hemos hecho un articulito al respecto en el sitio joserroca.org, que es un sitio económico, que allí, con información económica que allí utilizamos. Aclaramos, joserroca.org. Todo con minúscula y roca con doble C. Exactamente. Joserroca con doble C.org. Ahí está los datos. Cada quincena más o menos hacemos una noticia comentada y a veces agregamos lo que le llamamos gotita de economía. Hecha esta digresión, volviendo un poco al tema central, esto más o menos quiere decir que si un trabajador que recibe un salario promedio que puede andar por 15.000 pesos, ya la tercera parte de esos 15.000 pesos, 5.000, ya de una, ya se le están yendo al día siguiente de cobrar. ¿A qué me refiero? Que allí paga la tarjeta, paga la deuda, en muchos casos ya se la descuentan directamente el sueldo y ya quedó con 10.000 pesos. O sea que de los 15.000 ya le quedaron 10.000. Obviamente, si además tiene deudas hipotecarias, o si además tiene deudas por comprar algún automotor o otro tipo de vehículo, si además tiene deudas, como decíamos hoy, se atrasó en el pago de UTE o de Antel, bueno, la cosa se le complica todavía más. Y con esos 10.000 pesos, aún en el mejor de los casos, que no tenga ninguna otra deuda, va a tener que afrontar, va a tener que comprar los víveres para alimentarse, va a tener que vestirse, va a tener que pagar el transporte, va a tener que pagar de repente, si tiene hijos pequeños, los gastos del liceo, de la escuela, bueno, es decir que va a tener que hacer, yo digo, un poco en broma, un poco en serio, que los economistas debemos sentir vergüenza de ese uruguayo promedio, porque ese uruguayo promedio es el verdadero economista. Los economistas de título, al lado de eso, somos bebés de pecho. Los que sobreviven con lo que no se puede vivir. Con lo que no se puede vivir, o sea, es casi milagroso. Ahora, una pregunta de rigor con esto, ¿no? Es decir, esos salarios, esos 15.000 pesistas, esos salarios bajos, ¿pueden solicitar créditos en cualquier institución financiera o más bien en cualquier institución bancaria? ¿O dependen fundamentalmente de estas financieras como la que tú nombrabas al principio? No, por allí viene y la otra pregunta, ¿hay usura? Exactamente. Por allí viene el tema de la segmentación. Los bancos le prestan al que tiene. Esa es la lógica de los bancos, porque es más seguro el préstamo. Obviamente, digamos, no corre riesgo. Estas empresas financieras se atienden, por lo tanto, a los sectores de menores ingresos, que normalmente no tienen acceso a los bancos directamente. Ahí es donde se da entonces una relación estrepitosa en cuanto a los intereses. Exactamente. Es decir, el crédito de mayor riesgo, porque no tiene garantía, porque es con el recibo de sueldo, que te lo dan en cualquiera de estas cuestiones, como decías tú, no le vamos a hacer publicidad,
son las que te cobran hasta un 60 y pico por ciento. Te arrancan hablando pronto mal, te arrancan las muelas. Es decir, que a 60, 80 o 100% en términos reales anuales en muchos casos. O sea que son usura y pico. Y que obviamente digamos, además se va dando una especie de calecita, en la cual la persona para pagar una deuda asume otra deuda, a veces en condiciones más riesgosas todavía, porque son empresas de mayor riesgo, porque le prestan los que están endeudados. Es como también dentro de la segmentación se va dando también una escala, ¿verdad? O sea, como que hay las empresas que obviamente te exigen menos garantía o menos requisitos son las que normalmente cobran más caro. Seguro, porque mayor el riesgo. Hay un riesgo de... Ahora, ¿hay alguna especie de control por parte del gobierno, del Estado, del Banco Central, del Ministerio de Economía sobre esa? Porque según tenemos entendido, por lo poco que sabemos nosotros, el Banco Central autoriza un 36 o un 37% anual, creo que es la media donde el Banco Central se maneja con los intereses. Ahora, ¿quién controla toda, inclusive empresas del Estado? Porque vamos a ser claros, usted va a hacer un convenio con la Intendencia Municipal de Canelones. El propio Banco República cobra tasas usurarias a los que reestructuran la deuda. Y además eso que el Banco República te descuenta directamente el sueldo, normalmente. ¿Y aquella ley de usura del 2007 fijó topes de...? Bueno, el tope que fija es la semana anterior. O sea, fija topes que estableció el mercado. Entonces es un tope ridículo. O sea, es un tope que no existe, que no tiene una vigencia real. Son topes tan altos que no tienen Exacto. que no tienen ningún efecto práctico, por decirlo así. Entonces lleva a este tipo de situaciones, en los cuales es un tope totalmente inoperante, por decirlo de alguna manera. Porque es tan alto que ninguna empresa fija esa tasa de interés tan alta. Anda arriba del 100%. Sí, es brutal. Son tasas brutales, claro. Juegan con que la gente no hace un cálculo financiero del costo del crédito. La gente ya lo que piensa es, bueno, es tanto por mes, y bueno, puedo más o menos pagar tanto por mes. Ahora lo que pasa que últimamente lo que han hecho es extender los plazos. Como la gente no puede pagar esas cuotas, se hacen plazos más largos, lo cual es una bomba de tiempo más grave todavía. Retardada en su efecto, pero cuando explota el efecto es más terrible. Y el trabajador, que es legítimo, porque vamos a ser claros, con 15.000 pesos por mes no se puede vivir. Eso no se puede vivir. Es obvio que la clase trabajadora en su gran mayoría debe recurrir a los créditos, ya sea para complementar lo que le falta, porque lo que hace muchas veces es complementar ropa o alimento o algún otro bien de consumo elemental, básico. ¿Tiene algún mecanismo, tiene algún instrumento donde recurrir para decir, a ver, espere un poquito, acá me prestan 100 y me están cobrando tanto? ¿Hay algún elemento donde se pueda demostrar la usura para que ese tipo de cosas no ocurran? ¿O es simplemente el libre mercado, se regula solo y...? Hay una liga de defensa comercial la cual exige cierta transparencia, supuestamente, en la información, por lo menos. Pero reitero, la inexistencia práctica de topes, digamos, la inexistencia práctica de elementos de control efectivo, llevan a que sean muy poquititos los casos en que se pueda realmente demostrar la usura, por decirlo así. Porque normalmente el usuario firma una serie de cosas y a veces también en la letra chica todavía se agrava, o a veces ya se le descuenta la primera cuota, con la cual el préstamo tiene una cuota menos de la real. O sea, por ejemplo, claro, es una práctica bastante frecuente, en la cual se dice, bueno, 12 cuotas, pero ya la primera ya se la cobraron allí, con lo cual en realidad son 11 las cuotas. Incluso también con las ventas a plazo se da un efecto, diría yo, hasta psicológico, porque normalmente decimos, bueno, vamos a comprar en 10 cuotas. Entonces tú en la mente decís, me están dando un préstamo a 10 meses. O sea, pero es mentira, porque ya la primera cuota la pagás inmediato, la segunda la pagás al mes, la tercera la pagás a los 2 meses. ¿A qué me refiero? Que la única parte del préstamo que es a 10 meses es la última cuota. Es una mínima parte del préstamo. Claro. En realidad el cálculo se debiera hacer sobre el promedio de meses. Ahí es el cálculo real. O sea, ¿hay recesión? Bueno, y la pregunta, antes de esta pregunta, por ejemplo, en lo que va el 2014, ¿cuántos trabajadores fueron al seguro de paro? Que tiene que ver también con el consumo, ¿no? Digo. Exactamente. Hay más o menos anda alrededor de 35.000 trabajadores. Son los que están en seguro de paro.
y sin contar ahora, me da la impresión que en estos meses Aumentó. va a haber un salto, Sí. porque aparece todo el tema Fripur, estamos hablando de una empresa muy grande. Mil y pico de personas en mil y pico de Fripur y personas. 400 en Tacuarembó, creo que Ah, algo ahí así, está. ¿no? Como que algo de... Urupanel. Urupanel, ahí va. Urupanel. Urupanel también está allí otra cantidad importante de trabajadores, como decías tú, alrededor de 400 y pico, lo cual pienso que va a significar un salto. Y ya el primer trimestre del 2014, el Producto Bruto Interno desestacionalizado, que le llaman, que se le quita un poco el efecto digamos, de actividades afrales, Sí. porque obviamente el Producto Bruto Interno no evoluciona igual en todos los meses, hay meses que por el turismo, en otros por la soja o lo que fuera. Desestacionalizado descendió respecto al último trimestre del 2013. Pero incluso el propio PBI, nosotros tenemos un gran cuestionamiento sobre cómo se calcula aquí, porque hay una serie de rubros que son totalmente improductivos desde mi punto de vista. ¿A qué me refiero? Que cuando una persona llama por un celular, eso está aumentando el PBI, pero eso es un acto que se produce y se consume inmediatamente, no hace crecer en realidad. Y lo que está creciendo en Uruguay son las actividades financieras, ese tipo de actividades, el propio tratamiento de las zonas francas. Es decir, que si miramos la industria, si miramos el agro y si miramos la construcción, yo diría que en el 2014 los tres sectores están claramente en recesión, que son, a mi modo de ver, la base material. La base, ahí está, de la economía. Es decir, porque ese es el producto real. Eso Sí. Digamos, ya hasta economistas como Adam Smith consideraban la producción como la material, la que se cristalizaba en un producto concreto, en un bien concreto, ¿no? Y se puede plantear como un inicio de la recesión que puede derivar en un problema mayor en los próximos tiempos. Yo creo que sí, porque además estamos también, disculpen los que me han oído un poco este ejemplo que damos hace tiempo, estamos en una situación como una familia que tuviera un gallinero y dice, bueno, voy a vender el gallinero. Bueno, vende el gallinero, recibe plata, y bueno, y como ya no tiene más las gallinas y los huevitos, que se dice, bueno, voy a comer afuera con esta plata que tengo. Y después agarra y, como está comiendo afuera, dice, ¿para qué quiero la cocina? Y vende la cocina. Y como no está cocinando, vende la heladera. En apariencia le va muy bien, porque tiene mucho dinero. Con ese dinero come afuera, con ese dinero consume. Uruguay es un símil muy parecido a todo esto. Ha vendido las tierras, ha vendido las empresas. Si nosotros miramos hoy por hoy la base productiva uruguaya, más allá de ese estancamiento en 2014, el proceso de transgerización es terrible. Abarca prácticamente, es muy difícil pensar hoy por hoy en un sector productivo donde el control no sea ejercido directamente por grandes grupos transnacionales. Y de esto se habla muy poco en la prensa grande porque obviamente los 4 partidos con representación parlamentaria han apoyado, están en la misma línea, con las 2 manos toda esa línea. O sea que de todo esto se habla muy poquito. Pero tú mirás, desde la carne, los frigoríficos brasileños. Obviamente la celulosa ni que hablar. Están en zona franca, son grandes empresas escandinavas o con capitales incluso hasta chilenos. Si tú mirás la cerveza o las bebidas, están también los capitales brasileños. Si mirás el arroz, lo mismo. Si mirás... El Conrad. Bueno, obviamente ya en el sector servicios, servicios hoteles, hotelería, todo eso está prácticamente todo extranjerizado. La papelera Mosca se fue para los chilenos también. O sea, prácticamente el sector gráfico. O sea, digamos, es muy difícil pensar hoy por hoy en un rubro productivo en el cual el control directo no esté directamente en manos extranjeras. Nos van quedando los tortafriteros que son producción nacional. Los tortafriteros, pero también la producción nacional cada vez es más... Esa sí es controlada. Esa sí, ahí sí los corretean por todos lados. Ahí sí los corretean por todos lados. Yo iba a preguntar, yo estaba escuchando el otro día que Brasil lleva en la industria 32 meses consecutivos de reducción de empleo. Que Argentina, a raíz de toda esta movida de los fondos buitre, tuvo una pequeña devaluación. Y que a su vez Argentina es el segundo comprador de Brasil, primero Estados Unidos, después Argentina. Esa situación de los vecinos, ¿cómo repercute? Bueno, yo creo que está en parte repercutiendo, pero en mucho menor medida de lo que dice el gobierno. ¿A qué me refiero? A que frente a esta crisis, que para mí es fruto de las políticas económicas aplicadas, es más fácil decir que la culpa la tiene el vecino. Es decir, digamos... En lugar de asumir la culpa de nuestro modelo económico, por decirlo así, decimos, bueno, la culpa la tiene Brasil, la tiene Argentina. Obviamente, la devaluación en Brasil está jugando mucho.
está jugando también sobre el dólar acá en Uruguay. Brasil tuvo un respiro con el Mundial, porque allí entraron muchos dólares y el dólar se apreció. Había llegado a 2,40 por dólar, de más o menos unos 70, unos 80. O sea que esa depreciación en Brasil obviamente influye sobre Uruguay. La devaluación también en Argentina obviamente influye porque le quita capacidad de competencia a Uruguay. Pero de todas maneras, creo que el problema básico es un poco la extranjerización de la tierra, la extranjerización de los recursos, la deuda interna, la deuda pública. Es decir, creo que las causas reales de los problemas de Uruguay están en el Uruguay mismo. Obviamente la situación de los vecinos puede agravar esa situación. Puede condicionar, pero no determinar. Exactamente, exactamente. Porque incluso Brasil, el 2013 Brasil creció un 1,5%, 2%, por ahí anda. Argentina creció un 4%. O sea, Argentina creció bastante más, 4,3%. Pero aquí se habla mucho más de Argentina porque, claro, la política de Argentina es un poquitito más heterodoxa que la brasilera. Como la brasilera también forma parte de los mismos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, por lo menos hasta cierto punto. Ahora como se puso con el BRICS le van a poner una cierta barrera. Ahora sí, ahora como se puso un poquitito más rebelde, quizás por la cercanía de las elecciones, Dilma Rousseff ya no es tan bien mirada. Y además con el asunto de ese acercamiento que estuvo con Rusia, China, India, Sudáfrica, un poco los BRICS, como tú mencionabas, también lo va a hacer que lo estén mirando bastante mal desde Europa. Pero en términos generales, yo diría que la situación de Brasil ha incidido más directamente sobre Uruguay. Lo de Argentina incide en determinados rubros concretos. Incide en el turismo, obviamente. Incide bastante en la construcción. Pero incide en la construcción porque lamentablemente fuimos el receptáculo de los capitales evadidos de Argentina. O sea, Uruguay está jugando de lavadero. Esa es la realidad. Y parte de ese lavadero se transformó en ladrillo. Porque si uno recorre de repente Punta del Este, es asombrosa la cantidad de edificios que uno dice, bueno, por un turismo que dura 2 meses, esto no puede ser rentable. Claro. Parece casi ilógico que sea rentable una actividad que en 2 meses cubra los gastos de todo el año. Más un tema como la construcción inmobiliaria, que es un tema que requiere mantenimiento, requiere toda una serie de requisitos. Entonces fue parte del lavado, pienso yo, o la evasión fiscal desde Argentina. Acá se insiste mucho, ¿no? Y un colega suyo del Instituto Ceres, Talvi, que quizá lo conozca, sí. Insiste mucho, como algunos sectores de los partidos tradicionales también, con el tema de gestión, que se termina el viento de cola, ¿no? Que el gobierno del Frente Amplio tuvo 10 años de bonanza con viento de cola, y que el problema acá es la gestión. Y nosotros podemos observar o podemos debatir con algunos vecinos, con algunos compañeros, en cuanto a que, más allá de la gestión, hay un problema ideológico o un problema de un modelo que, en definitiva, no creo que nadie, este modelo, ni la propuesta de la calle Pou, ni la propuesta de Bordaberry, ni la propuesta de Pablo Miere, pueda hacer mejor gestión que la que ha hecho este gobierno con viento a favor, ¿no? Es decir, ahí hay una controversia. ¿Hay un problema de gestión en este gobierno? Bueno, posiblemente sí lo haya, pero no es el problema de fondo, como tú muy bien decís. Es decir que es un problema de gestión es, de alguna forma, avalar el modelo. Es decir, el modelo es bueno, claro, pero se está gestionando mal. Más allá que quizás la gestión no sea la mejor posible, el problema es de modelo, no es de gestión. Es como cuando se habla de la corrupción. Pues sí, es obvio, este gobierno, además cuando entra todo el tema de las privatizaciones, en todo el lugar del mundo ha ido acompañado de corrupción. Porque ya se empieza a tratar con otras empresas. Y son empresas que le venden al gobierno. Entonces eso genera toda una... Pero obviamente el tema ahí no es la corrupción, es consecuencia también del modelo. Es consecuencia de las privatizaciones. No es un tema en sí mismo. Más allá que puede obviamente agravar el problema. Pero llevar la discusión al plano de la gestión o llevar el plano de la corrupción solamente, sin analizar el modelo en sí mismo, me parece que es achicar la discusión. Es decir, llevar la discusión a un marco manejable por el modelo, que obviamente Ceres y Talvi son absolutamente defensores del modelo, y además defensores hasta, si se quiere, de una expresión más brutal del modelo. Talvi es una economista que ahora quizás esté moderando su lenguaje,
pero cualquier problema que le O nos estamos plantearan, acostumbrando. o nos estamos acostumbrando. No, porque incluso hasta el otro día planteó la diferencia entre crecimiento y desarrollo, Sí. lo cual en Talvi Sí. es todo un milagro. Sí. Es Y fue bien explícito en cuanto a lo que él veía como desarrollo. fue bien explícito. Fue bastante claro. Se puede cuestionar lo que él habla de desarrollo, Sí. un poco de imagen y semejanza de los países, entre comillas, desarrollados, que es otra forma Pero más hizo un amplio abanico de pero posibilidades. hizo un amplio abanico de elementos. Pero tal vez era una persona, o es una persona a la cual se le pregunta, bueno, ¿por qué no funciona la economía? Bueno, por el gasto público y por los salarios altos. ¿Por qué no salió campeón Central del año pasado? Por el gasto público y por los salarios altos. ¿Por qué Uruguay fue eliminado del Mundial? Por el gasto público y por los salarios altos. Es decir, yo recuerdo que cuando en el liceo tenía un compañero que lo único que estudiaba era los fenicios. Él aprobó, claro, aprobó historia cuando le preguntaron los fenicios. Pero claro, lo único que aprendió fue los fenicios. Yo sospecho que este señor Talvi lo único que aprendió por allí fue el tema gasto público y salario. Y lo aprendió mal, a mi modo de ver. Pero como que es casi unipolar, o sea, casi digamos, monocorde en sus declaraciones, ¿no? Bien, todo esto también venía... Sí. Tenemos que ir Hay mensajes y a un mensaje. corte porque ya estamos pasaditos. Sí, no, pero quería aprovechar antes de los mensajes, porque se ha dicho mucho también, sobre todo en la prensa argentina, ¿no? Uno ha podido observar en distintos medios, a partir de todo el tema de la negociación de Axel Kicillof allá, un ex marxista, porque fue un economista marxista cuando hace muchos años atrás, Axel Kicillof, que en definitiva Uruguay debió haber seguido, mejor dicho, Argentina debió haber seguido el modelo ejemplar que tuvo Uruguay cuando salió de la crisis de 2002, que las consecuencias que está pagando Argentina hoy es por no haber hecho lo que hizo Uruguay. ¿Hay un símil en esa situación? ¿Es así? ¿Somos recetarios para...? Somos el buen alumno del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Si eso es una buena economía, tienen razón. Ahora, yo como discrepo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, obviamente creo que el camino que sigue Uruguay es el más pernicioso de todos. Porque en definitiva lo que hizo fue aceptar todo un modelo que nos viene desde el exterior, que implicó vender todo, como decíamos, que implicó aceptar todo tipo de condicionamiento, que implicó priorizar por sobre todo el pago de la deuda, es decir, el pago de la deuda externa, el pago de la deuda de los grandes acreedores. Hay otra deuda social que el gobierno lo olvidó totalmente, que para mí debía ser la principal. O sea que desde ese punto de vista, y obviamente también aquí toda la prensa repite, la prensa uruguaya, respecto a Argentina, repite lo que dicen Clarín y La Nación. O sea, los dos diarios, que es como decir El País y El Observador de acá, de Uruguay, hablando pronto y mal. Y además que obviamente que tienen una inquina contra el gobierno, contra los gobiernos K muy especial, porque en particular al grupo Clarín digamos, le limitó bastante su poder económico. Entonces, todo ese tipo de información lo que busca es desestabilizar claramente al gobierno argentino, especialmente en momentos que se vienen acercando las elecciones, que todo, sin que esto signifique dar un aval a todo lo que hace o lo que ha hecho el gobierno acá. O sea, digamos, es decir, que es un problema mucho más complejo, que tiene luces y sombras, por decirlo así. Pero en términos generales, ha sido por lo menos más nacionalista que el gobierno uruguayo. Acá tenemos un mensajito. No sé si vos tenés... Déjame con esto porque tiene que ver con lo que está hablando Roca. Buenas noches, dice. Quisiera entender de qué blindaje habla Astorio Vergara. ¿Es la postergación de la deuda externa? Pregunta. Bueno, yo también quisiera entender de qué blindaje habla. Lo que ellos hablan de blindaje en el sentido que como gozan de la confianza del Banco Mundial y del Fondo Monetario, en cierto modo, precisamente por porque son como esos niños, hablando, sigo con los ejemplos infantiles, como esos niños que le llevan flores a la maestra, digamos, pueden gozar de cierto crédito en cierto momento, en ese sentido, pero blindaje ninguno. Tú fíjate que Uruguay tiene 33.000 millones de dólares de deuda pública. Es una cifra fabulosa. Estamos hablando de más de un 60% del producto, un producto que además está inflado. Cuando hasta los propios organismos internacionales consideran que a partir de un 40% es riesgo. Ya es un tema de riesgo. Sí, sí. O sea que de blindaje ni hablar, ¿no? Es simplemente propaganda política de
del peor nivel, a mi modo de ver, ¿no? Por lo que estamos viviendo, ¿se puede decir que estamos a las puertas de una crisis? Saludo a José Roca, Alejandra. Bueno, creo que sí. Yo creo que hasta incluso yo te diría que hasta casi estamos en el umbral de la puerta. O sea, que ya estamos pasando. Ya estamos entrando. Estamos bajo el marco. A mi modo de ver, estamos entrando. Estamos entrando a la puerta cancel ya. En la puerta cancel. Quisiera equivocarme, pero también hay un elemento que hay que considerar en el caso uruguayo siempre. Para bien o para mal, es una economía tan pequeña que cualquier monedita sirve. ¿A qué me refiero? Cualquier préstamo, cualquier situación más o menos positiva puede, digamos, retardar la crisis. O sea, retardarla. Pero la crisis, a mi modo de ver, está absolutamente a punto de estallar. O sea, ya estamos, se está tratando de postergar aún más por un tema hasta casi preelectoral. Aunque, como decíamos hoy, tú tenés que en poco menos de un mes y medio, 3 empresas grandes se declararon en concordato. Sí. Y al hablar de concordato, eso sí es el default. Es un default, ¿verdad? Claro, concurso de pago. Es un concurso. Exactamente. Y dice Y Aníbal. ninguna de ellas, perdón, Sí. y ninguna de ellas tiene nada que ver ni con el caso argentino ni con el caso brasileño. ¿A qué me refiero? A que todas las empresas, estamos hablando de Grupanel, que exporta fundamentalmente productos de madera, de compensado. Estamos hablando de la pesca, que tiene una diversidad de mercados, y que el problema viene por otro lado. Tiene un experto fundidor ahí también, con ¿no? El mismo... Sí, Fernández. El mismo amigo, Sí, Eddie Gay, sí. que tiene una experiencia, tiene un buen currículum. Seguro, sí. El caso Grupanel. Exactamente. Y el caso de Copsa, que obviamente es una empresa de circulación interna. Ustedes lo deben conocer mucho más que yo, por vía directa. Sí. Grave la crisis de COPS. Y dice Aníbal, la deuda con la cual nacemos, la deuda externa, que nos cobran, ¿cómo nos cobran al pueblo trabajador? Bueno, Abrazo a Roca, Aníbal. Bueno, muchas gracias. Creo que nos cobran todos los días cuando pagamos el IVA. Es decir, cuando compramos algo y se agrega el IVA o el IMS, todo ese tipo de impuestos, una parte de eso va ni siquiera a la deuda. Va a pagar intereses de deuda por lo que se hace, porque la deuda sigue creciendo. Y obviamente también cuando nos cobran el IRPF o el IASA, a los que tenemos el privilegio de cobrar un sueldo más aceptable, también estamos allí pagando los intereses de esa deuda. ¿Sigue siendo el IVA el principal recaudador? Sí, sin duda. Más del 50% es el IVA, en el caso uruguayo. Porque además, como hay una enorme renuncia fiscal por la gran cantidad de empresas que están en zona franca, el 60 y pico % es el IVA más el IMESI, que son impuestos que caen directamente sobre el trabajador. Un 10-12% es el impuesto a las rentas, en las cuales uno dice, bueno, impuesto a la renta lo que pagan las empresas, pero también allí están las empresas del Estado, con lo cual también una parte de eso lo pagamos todos. Lo pagamos nosotros. Porque también va por allí. O sea que la parte que pagan las empresas es prácticamente nula en Uruguay. El impuesto al patrimonio, que podría ser el más progresivo, por decirlo así, tiene una incidencia muy menor en el caso ¿Y el uruguayo. IRPF cuánto sería en porcentaje? El IRPF también anda por un 10-12%. IRPF y IAS. Ahí está. Aproximadamente. Después pregunta Raúl, el PBI es satisfactorio según parece. ¿Por qué razón la mayoría de la población sigue en la pobreza? ¿Es porque se paga deuda externa y no alcanza para vivienda, educación y salud? Bueno, es muy, muy interesante la pregunta y muy compleja, diría yo, en cuanto a la posibilidad de respuesta. El Producto Bruto Interno crece, pero como decíamos hoy, crece bastante torcido. O sea, crece más en las cifras que en la realidad. El problema básico está en cómo se distribuye esa riqueza, diría yo. O sea, que en parte se distribuye muy mal. Tú fíjate que hace poquito el propio Instituto de Economía y la Facultad de Ciencias Económicas, que es bastante oficialista, por decirlo así, o sea, la gente que trabaja allí no es para nada opositora al gobierno, por el contrario, tiene muy fuertes lazos, especialmente con la conducción económica. En un trabajo que surgió de su seno, reconoce que el 1% de más rico, que recibe mayores ingresos de la población, tiene un ingreso similar al 50% más pobre. O sea que es como que, digamos, en un asado, en una chorizada donde hubiera 100 chorizos, hay uno que come lo que comen otros 50. O sea, aproximadamente. Obviamente. Hay gente gorda acá, ¿eh? Qué panza que tener. Hay gente gordita acá. Y hay gente que tiene mucha panza, por decirlo así. Hay gente que tiene...
Y muchísima después, panza. la última que dice Ramiro, el gobierno dice que lo mejor, y lo dice el candidato Tabaré Vázquez, que sigan viniendo capitales extranjeros a invertir. ¿Es cierto que vienen y dejan ganancias? Bueno, yo Dice diría que Ramiro. dejan una ganancia en el corto plazo, en lo inmediato, pero a la larga se llevan mal. Pero en realidad vienen a seguir buscando más chorizo. Yo diría que es como un adicto, claro, Claro. es como un adicto a cualquier cosa, qué sé yo, incluso a la droga, lo que puede ser. Le puede provocar un alivio momentáneo el consumo de esa adicción. Con el capital extranjero pasa lo mismo. Un ingreso de un capital extranjero fuerte puede provocar un alivio momentáneo en la situación del país. Porque en principio, quizás el caso más claro ha sido tanto UPM como Monte del Plata. En la fase de construcción generan un supuesto bienestar. Se construye la planta, alrededor de esa construcción giran una serie de actividades, de las más diversas, de las más variadas, de la construcción hasta la prostitución, hasta la metalurgia, lo que sea. Pero una vez terminada la obra, quedan 200 empleos. Empieza la succión de los recursos. Empieza la succión de los recursos. La ganancia empieza a transferirse para el país de origen. Algo similar está pasando con Monte del Plata. Quizás con un agravante, se dice que no está bien construido el puerto. Se dice, no sé porque no soy conocedor del tema, pero que ya hay problemas para recibir por vía marítima, para exportar por vía marítima lo que puede ser después su producción. Eso está también sobrecargando las carreteras. Pero después dejan una serie de gastos y de costos. Ya que estoy en términos de hacer publicidad, de hacer publicidad al libro, el libro más reciente que hemos hecho, Tierra, Agua y Soberanía, crónica de una entrega no anunciada, hacemos un desarrollo bastante extenso de todos estos temas, ¿no? De los efectos reales del capital extranjero, en concreto sobre Uruguay. Porque tampoco creemos que sea válida la otra posición de decir, bueno, todo el capital extranjero en sí es malo o todo el capital extranjero en sí es bueno. No. Hay todo un gran abanico de situaciones que hay que analizar en cada caso. Bien. ¿Tenemos un mensaje más? Tenemos 2 mensajes. Bueno, vamos a leer esos 2 mensajes y vamos a un cortecito a ver si podemos encarar algo de tema ley de inclusión financiera. Seguro. Pero quedan algunas preguntitas aquí todavía. Walter se pregunta si podría aclarar qué significa macroeconomía y gasto del Estado. Después dice inversores extranjeros, inversiones transnacionales y en qué repercute en los ingresos para el pueblo trabajador. Eso ya más o menos lo había planteado. La de macroeconomía es muy directa, macroeconomía es un poco la economía global. Es la diferencia con microeconomía. La microeconomía se refiere a cada empresa o a cada individuo en particular, más allá que sea un individuo abstracto o una empresa abstracta. Pero es lo chiquito, la empresa, el individuo, la familia. La macroeconomía se refiere a los datos globales. Cuando hablamos de Producto Bruto Interno, cuando hablamos de gasto público, como también lo señala el compañero que hace la pregunta. Y en ese caso, creo que la otra parte de pregunta era ¿qué es el gasto público? ¿Qué es el gasto del Sería Estado? el gasto del Estado. En el caso uruguayo, pese a la percepción, quizás inducida por los grandes medios de prensa televisivos fundamentalmente, el gasto público estaría dirigido fundamentalmente a vivienda, salud, educación, a los salarios. No, el gasto público en Uruguay fundamentalmente beneficia el gran capital. Gran parte del gasto público son las transferencias a las AFAP. Digo transferencias a las AFAP porque más, digamos, aunque en realidad se dice que es a la seguridad social, es a las AFAP, porque si las AFAP son las que recaudan y sigue pagando el Estado, ese agujero es para el Estado. Son transferencias también, subsidios a las exportaciones, subsidios de todo tipo a grandes empresas, que algunas de ellas se abastecen al Estado. Dentro del presupuesto nacional, la mitad del gasto público es gasto público financiero. La otra mitad es gasto público en salud, vivienda, educación. Sí, etcétera. según tenemos otra pregunta, pero con respecto a lo que estabas diciendo del gasto público, creo que Lorenzo lo había dicho en algún momento, cuando había habido, no me acuerdo, hace un tiempo atrás, un pataleo. Un día que se enojó por con los parte- empresarios, que Ahí está. en 2012, que fue la Sí. cifra que él dio, 1.750 millones de dólares fueron directamente a los bolsillos de las grandes empresas. Ahí está. O sea, que había quedado como que un 8% se subsidiaba a la grande empresa y un 2% iba para los planes de asistencia. Creo que algo así Sí, allí se había se enojó, deducido. como los empresarios lo empezaron a apretar, pidiéndole Sí, más, sí. se enojó
Sí. Y dijo la verdad. Saltó la verdad, saltó la perdí. Saltó la Hay que mojar la oreja a veces. Hay que mojar la oreja. Mostró el cangrejo detrás de la piedra. Ahí Y está. ni que hablar ya de lo que se llama la Lo renuncia sacaron fiscal. de onda, lograron sacarlo de onda. La renuncia fiscal es tremenda, ¿no? Porque todas las empresas que están en zona franca, entre otras UPM y Montel Plata, no pagan prácticamente impuestos. Después tenemos otra que dice, si los trabajadores aportamos mientras estamos en actividad, ¿por qué no lo percibimos cuando nos jubilamos? Dice Angélica. Bueno, precisamente porque inventaron las AFAP, que son las que se llevan una gran parte de todo eso, y precisamente porque en definitiva parte de esos aportes se desvían se han desviado históricamente para otros usos. Entre otros también en los pagos de intereses de deuda. De interés de deuda. Bien. Bien, tenemos que ir a un corte entonces y volvemos. Gabriel.